Ahí, ya estaba mal. Ahora está en marcha, lo has puesto tú, vale. Si se gira o algo, me lo decís. Vale, pues, hostia, me lo cargo ya. Sanitaris ya, pero atendente. Menos mal. Bueno, yo estoy aquí por culpa de Ana María, porque tengo la suerte de ser amigo, muy amigo de ella, desde hace muchos años. Y además nos queremos mucho. Entonces me dijo esto y no me pude negar. Me dice, oye, te pido que hagas una charla para esta jornada. Voy a beber agua. Y me dio libertad de cátedra. Me dijo, el tema tiene que versar sobre la salud y el trabajo, obviamente el trabajo nuestro de sanitarios. Entonces, bueno, he diseñado una charla en la que hay una serie de reflexiones y algún punto crítico también, y espero que os aporte algo. Y vamos a empezar. Entonces, lo he estructurado como si fuera una historia clínica. Vamos a ver, antecedentes patológicos. Y quiero hacer una pregunta a la audiencia. ¿Alguien sabe cuál es el origen de la palabra trabajo? Que levante la mano. Nadie. Es que la inmensa mayoría de la gente no sabe de dónde viene la palabra trabajo. Y fijaros bien, la palabra trabajo viene de tripalium o tripaliare. Tripaliare quería decir torturar. El tripalium era este instrumento de tortura que utilizaban los romanos, donde ataban a los esclavos para latigarlos o torturarlos o quemarlos. Fijaros, ya empezamos mal. Y esto sigue con lo que es nuestra cultura. Nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo imbuido la cultura judeocristiana. Ya sabéis, la Biblia expulsa a Adán y Eva del paraíso porque fueron muy malos, porque se comieron una manzana. Y les dijo, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es como un castigo. ¿Veis cómo se va ligando la cosa? El trabajo es un castigo, porque te has portado mal. Entonces, en la cultura judeocristiana ya sabéis que todo lo que es esfuerzo, sacrificio, renuncia, sufrimiento, nos lleva al paraíso. Y todo lo que es divertimento, disfrute, ocio, placer, nos lleva al infierno. Sabéis los pecados capitales, ¿no? Estos son los antecedentes. ¿Y por qué digo que son los antecedentes? Porque eso ya nos condiciona culturalmente a toda nuestra cultura judeocristiana occidental desde hace 2000 años a aceptar el trabajo como un castigo merecido. Ya sabéis que nacemos con el pecado original, todos somos malos, culpables desde que nacemos y Dios nos castiga trabajando. Perdonad, yo respeto todas las creencias y todo esto, entendedme, es un poco didáctico esto. Y para rematar esto, llamamos, cuando acabas de trabajar, júbilo, jubilación, que viene de júbilo. Júbilo viene de jubiliare, que quiere decir en latín grito de alegría. Por cierto, yo me he jubilado hace 2 días, pero no he pegado ningún grito de alegría, porque voy a seguir haciendo cosas, tengo interés, entre otras, seguir divulgando, porque creo que tengo la obligación moral y el placer de que todo lo que he aprendido en 40 años de ejercicio de la psiquiatría, divulgarlo, por si sirve. Entonces, un poco contradiciendo lo que he dicho hasta ahora, yo siempre he dicho que si, bueno, yo no, mucha gente dice, si te dedicas, creo que lo decía Confucio, a lo que de verdad te apasiona, no trabajarás nunca, porque entonces ya no es un castigo. Entonces, es muy importante, yo me he dedicado a lo que me ha apasionado. Lo que no me ha apasionado es la forma en la que he tenido que ejercer mi profesión. Yo a mis hijos les digo siempre esta frase, digo, triunfar, digo, para mí, si os dedicáis a lo que os apasiona y podéis comer cada día, si te dedicas a pintar y duermes en la calle, no. Se entiende las necesidades mínimas satisfechas, para mí seréis triunfadores, me da igual. Si hacéis panes como esta señora, panes artesanos, o os dedicáis a criar cabras en el Pirineo, da igual. Si disfrutáis, os levantáis con ganas, habéis triunfado. Sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Triunfar es poder, fama, dinero, todo eso. ¿Cuánta gente yo he visto? Yo he tenido en mi consulta privada millonarios. ¿No salían los millones por las orejas? Desgraciados. Desgraciados, de verdad. Y por eso estaba en mi consulta, diciendo, pero
yo he triunfado, ¿por qué no soy feliz? ¿Sabes qué les digo? Porque te engañaron. Te engañaron, te dijeron que para ser feliz tenías que tener fama, dinero, poder, etc. Y es mentira. Para triunfar en la vida tienes que tener esto. Vamos a la etiología. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad que estamos hablando? Pues el trabajo no es estresante, es cómo nos vemos obligados muchas veces a ejercer nuestra maravillosa y fantástica profesión sanitaria, que creo que es un privilegio. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a aliviar el sufrimiento humano. Y la única manera de ser feliz en esta vida es crear felicidad, no hay otra. Y nuestra profesión nos permite crear felicidad. Fijaros qué diferencia entre nuestra profesión o ser un inversor de bolsa, que lo único que hace es manejar números para tener más números. Con respeto a los que inviertáis en bolsa. Entonces, en nuestra profesión muchas veces, ¿qué pasa? Llegas a la consulta a las 8 de la mañana y ya abres la puerta y te empieza a latir el corazón. Y dices, hostia. Pero resulta que a las 2 de la tarde, con tu glucemia por los suelos, aún tienes 40 esperando. Supongo que esto suena a más de uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú acabas convirtiéndote en un... Lo he centrado un poco en el médico, porque soy médico, pero creo que es aplicable a enfermería, a los administrativos y administrativas que tenéis ahí las colas, todo eso. Pero bueno, transporarlo. Entonces, el médico se acaba convirtiendo... Oye, ¿salgo en pantalla? Avísame si no, porque si no... El médico se acaba convirtiendo, es un fenómeno de prescriptología defensiva. ¿Veis? El médico ni mira al paciente, no lo explora, mira al ordenador. ¿Y qué te duele? Toma antiinflamatorio. Entonces, acabamos convirtiéndonos en una especie de cadena de montaje allí que van pasando, quieres vaciar la sala de espera y vas distribuyendo fármacos. Y a veces digo, es que al final el médico no hace falta. Ponemos una máquina de vending, pones ahí, introduzca su síntoma, ponga €1, apriete y le saldrá la receta correspondiente. Plan de broma, ¿no? Qué lejos queda esta imagen maravillosa, bucólica, que por cierto sabéis que vosotros os llaman el meche de capsalera. ¿Y de dónde viene eso? Porque el médico iba allí con su mula a la casa del paciente y se sentaba en la cabecera de la cama. Por eso se llama médico de cabecera. Y le cogía la mano. Y ese médico conocía al paciente desde hace muchos años, conocía a la familia, era su consultor, su terapeuta, su psiquiatra, era todo. Eso era medicina. Ya entiendo que hoy día no podemos volver a ese esquema, pero, coño, nos hemos alejado un poco demasiado, ¿no? De ese modelo, con el de la foto, de la relación humana médico-paciente, vamos a que es un triaje administrativo, flujos de eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hago un apunte, yo trabajo con el SAP, vosotros trabajáis con el ECAP, pero el SAP es un programa que lo inventaron los ingenieros informáticos alemanes para la industria alemana. Eso ya nos da una pista también. Todos son procesos, tal. Y a mí me metieron el SAP en 2010 de repente, de la noche a la mañana, me quitaron todas las historias a mano y me dijeron a partir de ahora esto. Me hicieron un cursillo de 3 horas que no me enteré de nada y tuve que ir aprendiendo. Y dije, pero esto es horrible, para pasar de un sitio a otro te das cuenta que está hecho para una fábrica de sillas, no estamos fabricando sillas, estamos cuidando seres humanos. Entonces, esto nos lleva a olvidar algo que creo que es fundamental, que es que el síntoma no es la enfermedad, ¿no? El síntoma te está diciendo, te está informando de cuál es la enfermedad. Entonces, hay que captar ese mensaje, ese lenguaje del cuerpo, no acallarlo. Si tú te viene, oye, fiebre, antipirético, inflamación, antiinflamatorio, depresión, o angustia, ansiolítico, antihipertensivo, anticolesterol, anti. Estamos apagando el lenguaje, estamos haciendo callar. Y permitidme que os lea esta carta. Esta carta yo la pongo en muchas charlas porque me encanta. Es como si se escribiera una carta, el síntoma. Y dice, ¿lo leéis desde aquí o no? Sí. Hola, tengo muchos nombres, fiebre, náuseas, diarrea, dolor, hinchazón, malestar, tos, fatiga, angustia, ansiedad, migraña, sarpullido. La lista sigue y sigue. Soy el esfuerzo, aquí no lo leo,
Soy el esfuerzo de tu organismo para restablecer tu salud, para informarte, prevenirte, ayudarte a que colabores con el médico que habita en tu interior. ¿Crees que quiero perjudicarte e impedir que realices tus planes? Te quejas porque no te dejo dormir, caminar, trabajar, pero sigues sin escucharme ni leer mi mensaje. Me mandas callar con fármacos antiinflamatorios, analgésicos, antidiarreicos, tranquilizantes, antidepresivos, pero yo no soy la enfermedad, yo soy el remedio. Cuando te preguntes por qué he aparecido, qué quiero decirte, qué debes cambiar en tu vida, cuando recuperes tu equilibrio y tu coherencia, cuando tus emociones estén a tu servicio y no seas tú el que esté sometido a su dictadura, entonces y solo entonces me marcharé, porque ya habré cumplido mi cometido. Atentamente, el síntoma. Esta carta, cuando la encontré, me pareció maravillosa. Lo tendréis en el vídeo, ¿eh? Entonces, esta frase, que la usamos a veces así un poco de broma, pero no es ninguna broma. Dice, el paciente se recuperó a pesar del tratamiento. Manda huevos, ¿eh? Cifras. En Europa, casi 200.000 muertes anuales por reacciones adversas a medicamentos. ¿Os dais cuenta de lo que es eso? Es como si se estrellaran cada año 1.000 aviones y murieran todos los 200 pasajeros que llevan. Se cae un avión, sale en todas las noticias, es un escándalo. Cada año matamos a 200.000 personas. A ver, entendedme, ¿eh? Soy un poco crítico, pero que estoy un poco cabreado. Quinta causa de muerte. Fijaros, el ranking mundial, la OMS. Las reacciones adversas están entre la cuarta y la sexta causa de muertes en todo el mundo, por encima de los accidentes de tráfico. La medicina occidental, desde el dualismo cartesiano, desde que Descartes separó mente y cuerpo, resulta que ha visto el cuerpo humano como una máquina, es mecanicista. Es una máquina compuesta por varias piezas, que son los órganos, hay un especialista para cada órgano, y se trata de que tú, si estás enfermo es que te has estropeado, vete al mecánico que se llama médico, que te arregle, que te cure. Eso es un enfoque. A ver, la medicina occidental tiene cosas maravillosas, ¿eh? No me malinterpretéis. Avances técnicos, cirugía, imagen, todo esto es fabuloso y fármacos también muy buenos, ¿no? Pero la medicina oriental también tiene sus inconvenientes, pero el enfoque que tiene a mí me parece mucho más acertado. El médico oriental, la medicina ayurvédica, te dice, estás enfermo, tú has perdido tu equilibrio, ese equilibrio llamado salud. Yo, médico, te voy a ayudar a que tú sanes. Entonces, todas las técnicas están enfocadas a activar todas las capacidades y todo el poder que tiene el cuerpo de autosanarse, que es brutal. Yo alucino. Por eso algunos se curan a pesar del tratamiento. La capacidad que tiene, y lo olvidamos, y nuestra misión es esta. Ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina, en el siglo V antes de Cristo. Decía esto, ¿no? La enfermedad es el esfuerzo que hace tu organismo para recuperar tu salud. Ayúdale, no lo hagas, no le putees, deja tu cuerpo. O sea, la fiebre, ¿por qué existe la fiebre? ¿Para qué? ¿Os habéis preguntado? Pues es un mecanismo evolutivo que inventó la naturaleza porque los virus y bacterias a 40 grados se achicharran y el sistema inmunológico, que es muy friolero, a 40 grados está fantásticamente bien. ¿Y qué hacemos? Uy, el nante febre, 38. Uy, apiretado. Estamos ayudando al ejército enemigo. Perdonad mi tono crítico, ¿eh? Fisiopatología. ¿Qué pasa aquí? Pues os suena el síndrome general de adaptación. Este señor, Hans Selye, en los años 30, se dedicó a estudiar, a estresar, a putear pobres ratitas, las estresó, y observaba qué iba pasando. Entonces definió el síndrome general de adaptación, que es universal, es progresivo y afecta, se movilizan todos los órganos del cuerpo. Entonces, si este síndrome general de adaptación es breve, es agudo, es muy adaptativo y vital, pero si es crónico, nos lleva a la enfermedad. Tiene varias etapas. Esta es la reacción primera, que está muy bien, es decir, cuando
tenemos una situación de estrés agudo, pues se activa, ya lo sabéis, sistema simpático, eje, adrenalina, se activan todos los órganos, o sea, pone toda la energía a trabajar para solucionar esa crisis, esa amenaza, y fue súper útil en la evolución porque nos salvó de muchísimas amenazas que eran puntuales. Toda la energía está para los que corras y huyas, o luches, pero eso está diseñado para durar 5 minutos. Porque en 5 minutos o te has librado de la amenaza o se te ha comido, no más. En la fase 2 es como si el hombre del Paleolítico, después de un tigre apareciera un león, y después del león el oso, y después no sé qué, y está constantemente activando el sistema simpático. Y entonces es esa fase de resistencia donde se activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y empieza a producir cortisol. Famoso cortisol. Y si eso sigue, llegamos a la etapa 3 de agotamiento. Es el límite de la adaptación. Aquí ya hay un colapso de todos los mecanismos homeostáticos y el organismo colapsa. Lo veían las ratitas que se morían, literalmente se morían. Cuando las metía en un estrés crónico se morían. Sabéis que el cortisol tiene muchísimas funciones, afecta a muchísimos de esto que vamos a concretar. Por ejemplo, el metabolismo y la grasa visceral. El cortisol hace que salga mucha glucosa a la sangre, ¿para qué? Para alimentar músculos, y el cerebro para que pueda huir o luchar. Y eso produce la resistencia a la insulina, la glucosa no entra en los músculos ya, ¿y dónde se va? A la grasa abdominal, que sabéis que es muy peligrosa. Por ejemplo, aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular porque aumenta la presión arterial, afecta al endotelio, se producen placas de ateroma, disuelve los huesos, dificulta la absorción del calcio, el umbral del dolor baja porque, es decir, que a menos estímulo te duele más. ¿Por qué? Porque el sistema opioide endógeno se desestabiliza con esta inundación de cortisol, los músculos están constantemente tensos, y que acabas con la famosa fibromialgia, que quiere decir dolor de fibras, músculos, articulaciones. No quiere decir más que eso. O sea, que me hace mucha gracia a mí porque cuando empezó a hablarse de esto, me acuerdo de una paciente que me dice, era una ansiosa, tenía lo que Freud llamaba la psicoastenia, que es una persona que lleva años con muchos problemas y está siempre con el cortisol por los aires. Dice, doctor, ya me han descubierto a mí lo que yo tenía. Como diciendo, ¿y usted no se ha dado cuenta? Lleva 2 años aquí tratándome, que tengo una enfermedad que se llama fibromialgia, me lo ha dicho el reumatólogo. Ah, ¿y usted qué hace aquí? Es que el reumatólogo me ha dicho que vaya al psiquiatra. Porque el psiquiatra tratará la parte psiquiátrica de la fibromialgia. ¿Qué estamos hablando? Luego se lo dije también a una paciente, le dije, es que su enfermedad es psicosomática y casi me come. Me dice, ¿qué estás diciendo? ¿Que me lo invento? No, estoy diciendo que el origen es emocional. Seguro que veis fibromialgias cada día, ¿no? También afecta a las neuronas, al cerebro, y atrofia el hipocampo, que es donde reside la memoria, se va atrofiando, cada vez tienes menos capacidad de grabar nuevos conocimientos, y va produciendo un déficit de la producción de serotonina en el cerebro. Empiezas a tener apatía, empiezas a tener anedonia, que ese es el síntoma principal de la depresión, no es la tristeza. Tristeza no es patológico. La anedonia, que quiere decir anedonismo, no hedonismo, incapacidad para sentir placer. La anedonia es cuando el paciente no le motiva nada. Si un paciente dice, es que no tengo ganas de nada y tal, pero el fin de semana me voy a cazar. No tienes anedonia, estás quemado. Entonces, y eso acaba con depresión clínica, auténtica depresión clínica. Y también afecta al sistema inmune, hay la inmunosupresión, ya lo sabéis, y con las consecuencias graves que tiene esto. Ana, cuando lleve media hora avísame, que yo me enrollo mucho. Vale, enfermedad actual, vamos al punto 4, es esta, burnout. ¿Sabéis qué quiere decir? Síndrome del quemado o síndrome de fatiga profesional. Y esto lo estudió Herbert Freudenberger
que era un psicólogo alemán que en el tiempo de los nazis era judío, se fue a Estados Unidos, montó una clínica y tenía muchísimo trabajo. Entonces él empezó a ver que sus compañeros empezaban a tener problemas y hizo un estudio y hizo una definición científica, incluso escribió un libro sobre el síndrome del desgaste profesional o burnout. Y tiene varias fases, ¿no? Entonces tú tienes la primera fase, la persona ha acabado su carrera, el residente, lo que sea, de enfermería tal, y viene muy contento, está muy entusiasmado. Primer día en el CAP, me voy a trabajar con unas expectativas maravillosas, la energía al 100%, máxima energía. Y empiezan a pasar las semanas, los meses, y empiezas a decir, ostras, esto potser no es como yo me pensaba que era, empiezas a desilusionarte un poco, piensas que hay, oye, como el hámster, ¿no? Que va en la rueda y voy dándole y no avanzo, no hay retorno, no hay recompensa, no hay reconocimiento. Empiezas a recibir broncas de tal, y que si la dirección, que si los pacientes que están enfadados, empiezas a cambiar algo. En la fase 3 estás ya frustrado, empiezas a cuestionarte el sentido de tu trabajo y entonces empieza a surgir un estado de irritabilidad, empiezas a estar cabreado contigo, con los compañeros, y la fase 4 ya es una especie de actitud defensiva del profesional, en la cual se distancia, se despersonaliza, se deshumaniza un poco, empieza a darle igual, oye, pierdes la empatía, y eso es muy grave, porque la empatía es un instrumento básico de nuestra profesión. Y acabas ya en el burnout, que es el agotamiento sistémico, el colapso total, empiezan ya los síntomas clínicos, insomnio, lo del dolor, todo esto, debilidad inmunológica, un vacío, una desesperanza, y creo que la cara de esta señora es bastante elocuente. Y ahora un detalle, fijaros que solo hace 4 años, en enero del 2022, la OMS reconoce el burnout como una enfermedad profesional. Por fin. Entonces, yo aquí me hago una reflexión. Hay muchos controles de riesgos laborales. Por ejemplo, se controla que los tiempos de descanso de un camionero los cumpla correctamente. ¿Por qué? Porque es un peligro. Si llevas 20 horas y no puedes conducir 10 horas seguidas, puedes matar a alguien. Y multa, tal, control, fabuloso. Con todos los tipos de trabajos, recursos, riesgos laborales, riesgos laborales. ¿Y los riesgos laborales nuestros? ¿Quién los controla? No sé. ¿Os hacen inspecciones de riesgos laborales? ¿Os miden el grado de quemados que estáis? No. Entonces, quiero hacer esta reflexión también sobre el estrés. El estrés, nosotros en el lenguaje habitual decimos, esto me estresa o esto me cabrea. Yo digo, no, tú te estresas ante esto, tú te cabreas ante esto. Porque el estrés, las cosas son neutras. Entonces, el estrés es el choque entre lo que te está pasando y tu actitud ante lo que te está pasando. Tu resistencia a aceptar esa realidad. Eso es lo que genera el estrés. Las experiencias externas, pues todo lo que ya sabéis vosotros, ¿no? Que si los informes, la burocracia, las agendas eternas, las guardias, todo eso es las circunstancias. Pero es tu actitud, es decir, el juicio que tú decides, cómo juzgas esa situación. Y cada uno tiene un filtro, que es cómo procesa. Cada persona procesa la realidad de una manera diferente. Por eso, ante una misma realidad, 2 personas reaccionan muy diferente. Y básicamente es ese diálogo interno, el lenguaje interior, cómo tú te hablas a ti de lo que te está pasando. Entonces, el filtro también depende de la personalidad de cada uno, depende de tu cultura y depende mucho de tu experiencia. Por eso los que somos ya un poco maduritos, tenemos ya más filtro, tenemos ya amortiguamos bastante más, ¿no? Lo que a los 30 años nos quitaba el sueño, ahora relativizamos. Fijaros, 20 horas sin dormir equivale a una alcoholemia de 0,10, pero no nos hacen control de horas sin dormir a un médico, ¿no? O a un enfermero, o lo que sea.
Entonces, cuando estás fatigado, cualquier cosa se te hace una montaña. Esa expectativa tuya te lleva a la frustración. Por eso esta frase, que yo la utilizo mucho, digo, la ira es hija de la frustración. No lo olvidéis, siempre que nos cabreamos es porque nos hemos frustrado, porque las cosas no son como nosotros queremos que sean. Esto es muy importante tenerlo claro. La ira también ha sido muy útil a lo largo de la evolución, porque la ira ya es el grado extremo de estrujar la energía del cuerpo. Cuando te perseguía un depredador, lo primero que tenías es miedo que te daba alas, como el Red Bull, ¿eh? Salías volando. Pero si seguías corriendo y seguía el depredador y veías que no te escapabas, ese miedo se transforma en ira, que aún es un grado superior de energía. Es decir, ya que no puedo huir de la amenaza, voy a enfrentarme a la amenaza. Pero vuelvo a decir, eso un rato te puede salvar la vida. Pero cuando lo arrastras todo el día, acabas convirtiéndote en un amargado o amargada. Esto del amargado, la amargada viene ya del tiempo de los griegos de los 4 humores, y decían que cuando una persona siempre estaba enfadada, empezaba a acumular bilis, la bilis amarilla. Y eso le agriaba el carácter, se volvían agrios y acababan enfermos. Eso lo podemos trasladar a nuestro ámbito profesional. Este paciente que viene aquí con la orden de desahucio y tal, y yo, no me expliques mandangas que yo tengo prisa. ¿Qué te pasa? Y venga, al siguiente, ¿no? O cuando lo llevas a casa y te dice tu marido que se ha cortado el dedo y le dices, oye, a mí hasta que no vengas con una hacha en la cabeza no me expliques nada de estas historias. Esto empieza un poquito de crítica. El sistema proyecta en el profesional sus propias incompetencias. Pues el sistema falla, no funciona, no está funcionando bien la salud, el sistema de salud. Esa es mi impresión. Y las causas, pues un poco he apuntado yo lo que yo creo. Pero el sistema, ¿a qué se dedica? El sistema, los gestores, miden lo que pueden medir. Lo que se puede medir, contar, hacer Excel, todo eso, se pasan el día haciendo esto. Ese esquema industrial. Ves que están de espaldas a la realidad. Porque lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con eso. No lo entienden. Yo creo que no comprenden de verdad cuál es nuestra misión. Nuestra misión es satisfacer el sufrimiento del paciente. Eso nos crea una disonancia cognitiva. Yo creo que ahí está el origen de nuestra frustración y de nuestro burnout sanitario en general. Yo lo llamo esquizofrenia institucional. ¿Por qué esquizofrenia? Esquizofrenia quiere decir mente partida. Esquizo es mente, ahí es partido, y frenos es mente. De ahí viene el nombre esquizofrenia. Es esquizofrénico porque tú tienes un mandato que te has educado, te has formado para eso, y luego la realidad es que te lo hacen hacer de otra manera. Esquizofrénico. Os pongo un ejemplo personal, ¿no? Hace 20 y pico de años salieron los neurolépticos inyectables de larga duración. El trastorno mental severo, son los psicóticos, no tienen conciencia de enfermedad y son grandes incumplidores o malcumplidores del tratamiento. El 70% de las recaídas en psiquiatría, en psicosis, es por culpa del mal cumplimiento terapéutico. Cuando salen estos fármacos, tenemos la garantía, una vez al mes o cada 3 meses, incluso hay uno de 6 meses, el Vianli, de que el paciente va medicado. Eso baja espectacularmente el número de recaídas y de reingresos, como que cuesta un ingreso. ¿Pero qué viene? Índice de calidad farmacológica, no sé qué, objetivos, no los recetes. No, es muy caro. Hombre, vamos a ver. La industria farmacéutica investiga y saca al mercado un fármaco. Se lo presenta al Estado, ¿no? al Departamento de Salud, para que lo apruebe y lo financie. Para aprobarlo y financiarlo tiene que llevar un montón de documentación que demuestre que ese fármaco aporta mejoras respecto a los que había. El Estado lo acepta,
y decide financiarlo y cobra un gran dinero a la industria. Ya lo tengo, ahí lo tengo, y luego te dice, pero no lo uses, que es muy caro. En nuestros objetivos influye, si recetas mucho de esto, te baja y no cobras. Esa es la esquizofrenia. Yo a veces lo comparo, digo, tú imagínate un cirujano que le pones allí, mira, aquí hay estos bisturís nuevos, fantásticos, maravillosos, de alta tecnología, pero no lo uses, tú usa tu bisturí de toda la vida. Eso es esquizofrenia. Yo personalmente aquí, pues yo hacía guardias hasta los 45 años, y las guardias en sí mismos no son estresantes. Lo que a mí más me estresaba es que al final tú estás de guardia en psiquiatría y solo tienes un cometido, decidir si ingresas o no ingresas al paciente. Si ingresas, se ingresa y se ha acabado, y si no, que le den hora para el CESMA cuando toque. Yo, no lo ingreses, es que no hay camas. Ya, pero este paciente, no sé, hay que ingresarlo. No lo puedes ingresar. Oye, mira, yo al final decía, me da igual, lo pones en el pasillo, pero yo no voy a firmar el alta de este paciente. Se puede suicidar o matar a alguien mañana. ¿Y quién irá al banquillo? Yo. Eso es esquizofrenia. Esto nos lleva a un absentismo en la sanidad pública del 10%. 1 de cada 10 trabajadores de la sanidad pública está de baja. Fijaros, es lo que más, el sector que más. La media nacional está en el 6,6, sanidad 10,2. Y la causa fundamental es salud mental. Después hay temas físicos, posturales, etcétera, infecciosos, porque están más sometidos. Pero la causa fundamental de este 10% es salud mental. Fijaros esta gráfica, del 2019 al 2025 ha subido el 80% el absentismo laboral en esto. Entonces, para cuidar al paciente hay que cuidar al cuidador. Es lo más importante, ¿no? Y no se hace, Bueno, un poquito de luz de esperanza, ¿no? Va a ser todo negativo, es decir, tratamiento, la farmacia filosófica. Yo, el estoicismo, es una filosofía que a mí me gusta mucho, de hecho la terapia cognitiva está basada en el estoicismo. El estoicismo se suele malinterpretar, se dice el estoico es aquel tío frío que no se inmuta ante nada, no es verdad. Eso no es el estoicismo, no es resignarse pasivamente y no afectarte nada. El estoicismo tiene 2 puntos clave. Esto se fundó en el siglo IV a.C. con Zenón de Citio, pero el auge del estoicismo fue en el siglo I con Marco Aurelio, que le llamaban el emperador sabio. Si veis la película de Gladiator, es el que sale allí. Epícteto, que fue un esclavo romano que luego se liberó y tal, y Séneca, son los 3 puntales del estoicismo. Y un punto cardinal del estoicismo es lo que decía Marco Aurelio, dice, si te sientes dolido por las cosas externas, no son ellas las que te perturban, sino tu propio juicio sobre ellas. Y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. Lo que decía, no te cabrean las cosas, te cabreas tú. No te estresan las cosas, te estresas tú según lo que piensas de ella. Y Epícteto hablaba de la dicotomía de control. El estoicismo dice, tenemos que tener muy claro lo que depende de ti y lo que no. Muchas cosas no dependen de ti, entonces no dediques energía a ellas. Dedícate solo a lo que sí depende de ti. Hablan de la metáfora del arquero. El arquero depende de él tensar bien la cuerda, apuntar bien, pero una vez suelta la flecha, lo que pasa a partir de ahí ya no depende de él. Será si el viento mueve la flecha o si el ciervo se ha movido. Entonces, pero tú céntrate en lo que sí depende de ti. Entonces, nuestro control está, nuestros juicios, lo que pensamos de las cosas, de lo que piensen los demás de nosotros, todo esto está bajo mi control. O sea, lo que yo quiero pensar de lo que me digan. Nuestra intención, esa dedicación, que yo voy a hacerlo, la excelencia, da igual, lo voy a hacer lo mejor que sepa y pueda. Y las decisiones que tomamos, terapéuticas, todo esto. Pero las opiniones de los demás, los errores del pasado ya están, no te regocijes en ellos, y las circunstancias del sistema, la falta de recursos, la burocracia, todo esto tampoco. Entonces, no dediques energía a eso. El 75% de la energía lo gastamos en cosas que no dependen de nosotros. Es decir, si realmente centramos nuestra energía solo en lo que depende de nosotros,
tendremos un 75% menos de desgaste profesional. Este era Viktor Frankl, no sé si sabéis quién es, el que escribió El hombre en busca de sentido, que es un psiquiatra judío que estuvo en Auschwitz y sobrevivió, y escribió un libro, El hombre en busca de sentido, y él observaba quién sobrevivía, y veía que los que sobrevivían eran por la actitud que tenían. Por eso dice esto, ¿no? Entre el estímulo, las circunstancias y mi respuesta hay un espacio, que ahí está mi libertad y mi capacidad para elegir lo que quiero. Si tú, siempre digo, si tú estás haciendo un trabajo que no te gusta, cambia de trabajo, ¿qué problema? Pero ¿y si no puedes? Entonces haz que te guste tu trabajo. Y eso se puede, sí, porque depende de tu actitud. Siempre en esto se explica esta historia de los picapedreros medievales, hacían los bloques para las catedrales, y que un niño iba por allí y veía unos canteros, y entonces va uno, le pregunta, oiga, bueno hombre, ¿qué hace usted? Y dice, ¿pero qué voy a hacer aquí picando piedra todo el día? El otro, pues lo mismo, ¿no? Con cara de amargado, pues picando piedra, no me molestes, niño. Y ve uno que está allí contento, silbando, picando piedra, y dice, oiga, bueno hombre, ¿usted por qué está contento? Si está picando piedra todo el día, dice, yo estoy construyendo catedrales. ¿Ves? Ese poder. Esto es uno de los pilares de la automotivación, de la inteligencia emocional, la automotivación. Todo el mundo puede automotivarse, entonces tú decides, ¿picas piedra o construyes catedrales? Eso te va a cambiar tu estado anímico, radicalmente. El budismo, que también es una filosofía que me encanta, dice la felicidad es la ausencia del deseo. Es decir, que no has de desear nada en la vida, no. Que no desees que las cosas sean de una manera determinada. Tiene una actitud abierta en la vida. Levántate y di a ver qué me depara la vida. Si es negativo y lo puedes cambiar, cámbialo. Si no, acéptalo. Y si es positivo, agradécelo. Ese es el mensaje. Entonces, aquí os pongo esto porque esto lo leí hace no demasiado tiempo y me llamó mucho la atención. Un matemático decidió escribir la fórmula de la felicidad. Y llegó a esta conclusión, dice, la felicidad es igual a tu realidad menos tus expectativas. Me parece genial, porque si tus expectativas son muy altas, se lo restas a tu realidad, tu felicidad es muy baja. Si tus expectativas son cero, tu realidad es tu felicidad. ¿No os parece genial? Entonces, sobre la frustración, el budismo dice una cosa fantástica. Dice, odiar a alguien es como beberse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro. Porque el que te mueres eres tú. La ira mantenida es la emoción más tóxica que existe, con diferencia. Antes os hablaba del amargado, del amarillo, ¿no? Así que, ante la presión, vísteme despacio que tengo prisa. Esto lo decía Napoleón, se le achaca a Napoleón. Decía porque tenía los asesores, porque siempre llevaban todo aquello tan complicado y le tenían que ayudar. Dice, oye, ve despacio porque tengo prisa. Y es verdad. Yo suelo aplicar cuando veo que hay mucho follón allí y tal, digo, entonces voy más despacio. Porque eres más eficaz. No cometes errores, no tienes que repetir cosas. Al final, vas más rápido si vas despacio. Es así. Nietzsche decía, lo que no te mata te hace más fuerte. Y eso es verdad también, es una frase que tenemos que tenerlo claro. Yo aquí suelo... Ese es el concepto de resiliencia, ¿no? La resiliencia es un término que inicialmente es de la física. Una cosa resiliente es que cuando le ejerces una fuerza vuelve a su estado original, pero la resiliencia humana es no solo vuelves a tu estado original después de la presión que has recibido, sino que te haces más fuerte, mejoras, creces como persona. Si lo piensas así, te frustras menos. Yo muchas veces pienso que cuando tengo esas situaciones de estrés es como si mi cerebro va al gimnasio. Yo voy al gimnasio para mi cuerpo cada día, pero en el trabajo llevo mi cerebro muchas veces al gimnasio, porque sé que si afronto bien ese estrés, mi cerebro va a ser más fuerte. Entonces, ya para acabar el pronóstico, esto es muy rápido, el pronóstico, tú eliges. Be water, my friend. Yo os aconsejo que seáis agua, como Bruce Lee que decía, be water, my friend. ¿Por qué? Porque el agua, cuando va por el río y se encuentra la roca, no choca contra la roca. ¿Qué hace?
la bordea y seguís el río de vuestra vida. Y aquí acabo. Muchas gracias, de verdad. Esto está grabándose. Si alguien quiere hacer un comentario, una aportación, una crítica o una pregunta, yo estoy a vuestra disposición. Si queréis resarciros, y si no, seguimos con el programa. ¿Hay comentarios? Si os quedan aquí, estoy seguro, ¿eh? Tenéis aquí... ¿Queréis que salga? Hombre, yo te diría, o sea, a mí me hace sufrir un poco. Mejor. Digo que... No te hace sufrir, Ana María, ¿sufres tú ante? Yo sufro ante la visión. Hola. Hola. Vamos a decirlo de otra manera. Yo sufro un poco, Ah, no mucho. muy bien, muy bien. No, a veces me sabe mal o lo vivo mal el ver compañeras, porque hablo de médicos, hablo de mi estamento, que es a quien conozco más trabajando, ¿no? Pues gente que yo los veo sufrir y me sabe mal, porque tenemos los mismos cupos, en teoría tenemos los mismos horarios, y pienso, ¿de qué depende? ¿No? ¿De qué depende? Has hablado tú, ¿no? Mucho. Sí, has hablado mucho, pero bueno, es una realidad de cada día, ¿no? Y a mí también el hecho de ser más mayor, de tener más experiencia profesional, vamos a decirlo así, me da una cierta tranquilidad, que me gustaría que tuvieran el resto de compañeros, ¿no? Claro, esto es lo que hablábamos antes, tú y yo, Ana María, que quizás nuestra actitud de seniors, tendría que ser ya de consultos, de ayudar a que los jóvenes, asesorarlos, entre otras cosas, para que vivan todo eso de otra manera, lo que nosotros hemos ido aprendiendo a base de palos. Creo que es muy importante, ¿no? Aprovecharos de la gente que tiene experiencia y os ayudará a gestionar estas situaciones mucho mejor. Perdona que te he interrumpido. No, era este comentario, que yo lo vivo, y lo siento. A veces tampoco hablas con aquella persona que ves que está más estresada y tal, ¿no? Pero sí que hago la reflexión personal de decir, ¿cuál es la diferencia, no? La diferencia es la actitud de cada uno. Entonces, yo aquí os estoy diciendo que la actitud es muy importante, que si cambiáis vuestra actitud, vuestro nivel de desgaste será menor, pero eso no quita que también hay que hacer cosas. Yo creo que tenemos la responsabilidad, desde el sindicato, desde lo que sea, de trasladar a los gestores que las cosas tienen que funcionar de otra manera. Y si no hacemos nada, bueno, va a seguir todo igual o peor. Lo que pasa es que yo también, otra reflexión, ¿no? Que a veces convivimos con otros compañeros que viven de otra manera las situaciones y a lo mejor podríamos compartir más, porque lo hacemos poco. O sea, estamos tan cerrados, yo soy la primera, que estamos tan cerrados, estás ahí en tu habitación, que digo yo, y a veces digo, me voy a mi cuarto, y me voy a mi consulta, ¿no? A mi refugio. Sí, que nos falta ese chip de... Quizás faltan más jornadas como esta, donde hacéis casi podéis hacer una terapia de grupo y entonces aprovecharos cada uno de la experiencia del otro y entre todos aprender a adoptar una actitud diferente para lidiar con todo esto. Ya, bueno, pues nada, si no hay más preguntas, yo acabo aquí. ¿Os animáis a decir alguna cosa? No, no hay preguntas. Bueno, no sé. A ver, yo mi idea más que era sembrar semillas de reflexión en vuestros cerebros sobre estos conceptos, para que os los llevéis y vayan germinando. Esta era mi idea principal. ¿Vale? Sí, yo para acabar la charla me gustaría hacerle un regalo al doctor García ¿Qué Castaño. me dices? Esta planta es tuya. Esta planta... Muy bien.
Muchas por haber gracias. venido por dos cosas diferentes, por muchas cosas. Primero, por haber aceptado venir a dar la charla. No me Segundo, podía negar. porque hace 2 días que se jubiló, ¿vale? Parcialmente, pero se jubiló. Entonces, es en agradecimiento nuestro y en agradecimiento de todos aquellos pacientes a los que tú hayas ayudado. Muchas gracias, Ana María. Después me ha comentado que ha venido en moto, Sí, pero ¿qué bueno. le vamos a hacer? Yo con la moto y Te la podemos guardar también, ¿eh? Sí. me la guardas. ¿Me la llevas tú a tu casa? Y ya te la pasaré a buscar. Yo te la guardo. Claro, Vale. es que cuando ha llegado le he preguntado, ¿cómo has venido? Sí, yo digo, en no moto? sé, ¿por qué me lo preguntas? Y ahora lo entiendo. Allá podemos parar ya.